Bueno, 24 horas, Manuel, después del partido, bueno, un poquito menos. ¿Cuál es la sensación general? No valoración solo del partido, sino un poco la sensación ya global que te deja punto, el inicio, en qué viste bien a tu equipo. Bueno, la sensación general es muy buena, sobre todo porque venimos de una inactividad, no es normal esa inactividad, con lo cual era más incógnita que cualquier otra pretemporada. Segundo, era primer día, los esfuerzos, jugadores que no podían estar y que realmente necesitábamos ver un poco al equipo en un partido que no habíamos podido jugar ni siquiera de cómo se juega en pretemporada, con lo cual contra otro rival. Así que las sensaciones son muy buenas. Yo creo que el equipo, en cuanto con balón, dominó muy bien al Elche. Sí que hay peros, porque yo creo que es mejor poner los peros para que es la mejora que tenemos, que es quizás que ya en el área allí nos faltó un último buen pase o una jugada más limpia para hacer un remate. Y el pero más grande es el gol, que quizás fue con demasiada facilidad, ¿no? Parecía un gol de estos bueno, pues sin público, que no te jugabas nada, ¿no? Pero yo creo que se dio una situación en la que estábamos atacando nosotros y de repente, bueno, pues encontraron ese balón y filtraron un buen pase, pero por lo demás, muy buenas sensaciones físicas, buenísimas, creo que fuimos mejores que el Elche, muy buenas sensaciones con balón y sobre todo un dominio en general del partido. Y que traducido en lo que he dicho antes, lo de las jugadas más limpias y un poco más de frescura arriba en los jugadores de arriba, que es normal que no estén, creo que podría haberse traducido una victoria, pero yo creo que es un gran punto, tratándose siempre de la mentalidad que tenemos aquí y lo que yo siempre he defendido, la teoría que defiendo, que nosotros no miramos la clasificación, que no tenemos rivales concretos, que nosotros somos los que tenemos que ganar partidos y con eso da igual lo que hagan los demás, ganen hoy, ganen mañana, empaten o pierdan. Nosotros nuestra victoria y eso era importante, por tanto, no perder ayer. Y yo creo que conseguimos un muy buen punto de impulso para que contra el Albacete se multiplique. Evidentemente, las victorias son las que nos hacen crecer en la tabla. Voy a hacer preguntas de los compañeros, que Claro. son varias. Nos pregunta Iván desde Canal Extremadura Radio, que ¿en qué crees que se notó la inactividad? ¿Viste algún detalle? Sí, hombre, la inactividad, a ver, se notó en muchos detalles, pero quizás hacia los que veis el partido desde fuera no. Nosotros lo notamos en más espesura en algunos jugadores que suelen tener mucha más facilidad pues en controles, en esas situaciones que hacia afuera no se ve tanto. En alguna carrera más limpia que se mete algún jugador, entonces ten en cuenta que aparte hay jugadores, pues por ejemplo como Alex Alegría, que ha estado enfermo y le ha costado un poco más. Hemos tenido a Óscar, que ha alternado entrenamientos con no entrenamientos, y lo que nos ha faltado, quizás no se note mucho desde fuera, pero nos ha faltado como esa limpieza de carrera, esa llegada un segundo o dos antes que antes llegábamos. Eso es lo que se nota, pero es que lo teníamos todos, el Elche también, por lo tanto jugábamos en las mismas condiciones. Pero no era tan perceptible hacia afuera y sí desde dentro, y eso es lo que, bueno, estábamos esperando sobre todo en los cambios, ¿no? Ver quién tenía ese poco menos que ya había que quitarlo del campo, pero era muy complicado el partido de ayer. En esas situaciones, discernir qué era lo mejor en cada momento, ¿no? Nos pregunta también que si salió algún jugador con problemas, terminó algún jugador con problemas. No, nada. Lo que terminaron es más jugadores, por ejemplo, Óscar cuando salió ya no podía más, Víctor cuando salió es verdad que es casi al final no podía más, Alex Alegría aguantó muy bien todo el partido en el sentido de aguantar, pero realmente minuto 70 ya estaba muy justo. Esas son las únicas cosas normales. Por otra parte, lo más importante es que físicamente el equipo, dentro de que todos estamos a un mismo nivel, los equipos, yo creo que ayer estuvimos a un gran nivel físico. Jugadores, incluso estos que he dicho, también, pero bueno, es normal que minutos 70, 80, lo hemos visto en el partido anterior, Betis-Sevilla, minutos 70, 80, a los jugadores ya también les costaba más. Nos pregunta también Canal Extremadura que ¿por qué no hiciste más cambios, solo 3? Es una buena pregunta y además me parece oportuna. Es que realmente estas percepciones que se dicen que desde fuera, decimos que desde fuera no se notan, es porque tú necesitas que dentro del campo haya como unas fortalezas que casi no se perciban cuando entre el siguiente y salga. Entonces, el cambio de Sergio evidentemente era un cambio muy claro al principio, sobre todo porque Robert y él son de un mismo perfil, porque Robert lo tenemos descansado, porque Robert tenía una tarjeta. Después David, que no podíamos meterlo mucho más de 15 minutos porque David viene de un mes parado y hizo un gran trabajo, pero eran 15 minutos no más. Y después
lo más difícil ya era discernir qué jugador ya tenía que salir del campo, y eso es más difícil. Y luego, viendo qué perfil teníamos, o sea, nosotros sabemos que Alex Alegría pues llegó más justo al final, pero era un jugador de 1,95 que dentro del área nos sacó después muchos balones aéreos en córners en córners del Elche. Es decir, a veces no cambias a un jugador estando cansado, pero no tanto porque te puede hacer algo en ataque, sino porque su función en estrategia defensiva es básica, y cada detalle en esta competición suma o resta mucho. Por lo tanto, a veces los entrenadores, y sobre todo en este primer día en el que tú sabes que tienes 3 zonas de cambio y tienes 5, tampoco puedes pensar que teniendo 5 hay que hacer los 5, porque lo que tú tienes que ver es tus fortalezas, y que esas fortalezas no se resientan mucho. No quiere decir que los que entren no cumplan con esa fortaleza, pero realmente no cumplen con el mismo papel que tenían dentro, por ejemplo, en el caso de Alex Alegría. Jugador muy importante en todos los sentidos, pero es que ayer sacó los últimos 3 balones de córner, los sacó el de cabeza, defensivamente. Por eso digo que es una gran pregunta, pero realmente el entrenador ahí lo que está es evaluando qué fortalezas mantienes mayor tiempo posible. Y si ves que esas fortalezas no se van a mantener, pues prefiero hacer 3 cambios que 5. Porque hacer 5 por hacer, creo que a veces también te puedes equivocar. Seguro que voy a hacer 5 y seguro que voy a hacer menos. Pero en todo caso, no solo es por si el jugador está cansado o no. Porque en eso la percepción del entrenador tiene que ser mucho más fina que el que lo ve desde fuera, ¿no? ¿Cuál va a ser el plan de entrenamiento, Manuel, a partir de ahora, teniendo en cuenta que no hay prácticamente días de descanso? ¿Cómo bueno, se va a gestionar? Estos 5 días sí nos permiten una cosa. Hoy hemos entrenado, regenerativo para los que jugaron ayer, y mañana día libre. Es muy importante ese día libre. Es un día libre, fijaros, no solo por un descanso, como les decía, de los jugadores, de estar en un sillón o en una cama echado, para comer mejor, para comer más energéticamente, para tener un día de no fútbol y volver lunes, martes para competir miércoles. Después de ahí ya no sabemos qué días libres va a haber, con lo cual estos 5 días nos permite pues regeneración libre y volver a iniciar. Después veremos, pero va a ser difícilmente regeneración, entreno, partido, regeneración, entreno, partido, y no sé, es así, va a ser realmente, no va a haber para mucho más. Nos preguntan también, este medio, ¿tienes opciones de recuperar a Quique Márquez, Nono o Lomotey para el miércoles? Yo creo que Quique Márquez para el miércoles no, y Nono y Lomotey estamos pensando que pueden llegar. Pero me gusta decir, estamos pensando en el sentido que yo dependo de los médicos y de su criterio. Para nosotros es sagrado lo que ellos digan. Entonces, como nunca me voy a adelantar a eso y yo no voy a presionar ni jugador ni médico, parece que tiene buena pinta para que lleguen, pero obviamente estamos hablando que sea su primer partido después de prácticamente 21 días, 22 días, con lo cual, que están en el banquillo ya es una gran alegría para nosotros que puedan estar en el banquillo. Vamos a ver, pero yo siempre digo lo mismo, jugador que haya estado lesionado, que entre para no volver a salir de esa misma lesión, y eso es lo más importante para mí. Preguntas que hacen desde Cadena Ser y Canal Extremadura. Nos gustaría que nos hablaras sobre el debut de tu hijo en el fútbol profesional, el hecho de que hayas sido tú el que le hayas hecho debutar, y también si tuviste una sensación rara de que el que entraba era tu hijo. Bueno, habitúo a ser de la misma forma en todas las cosas, ¿no? Yo le doy normalidad a todo y mucha naturalidad. Entonces, que Manu esté entrenando con el equipo es pues una condición de que juega en el filial y es uno de los jugadores que tiene cualidades como para poder hacer más cosas. Segundo, el momento del partido, sinceramente, Víctor en ese momento me dice que no puede más, y yo lo que hago es, de los que tengo, que es Carrasco, si no me equivoco, a Irán y Manu, veo un perfil parecido a Víctor, es decir, un zurdo que juegue en la derecha, que sabemos que cuando le llegue el balón se va a quedar con ella, y para esos 2, 3, 4 minutos necesitábamos un jugador que la tuviese y no corredor. Esa es la función. Y después, sinceramente, no tuve tiempo nada más que para decirle, trabaja como un mono. Otra cosa no le pude decir, y no me paro a pensar en la relación, de verdad, es imposible. La presión que hay en la competición, la tensión que hay, no te permite ni discernir esas cosas. Al contrario, tú le ves, es un jugador que va a entrar a correr porque hay que trabajar, pero vamos, en el momento en el que el Elche estaba apretando mucho y trabajó como se le dijo. Yo creo que no sé si tocaría un balón, pero es que la función era esa. Pero yo lo veo con normalidad, siempre con naturalidad, no puedo hacer otra cosa. Y ya por último, ¿qué sensación tuviste en general
en el partido, en el día, el hecho de bueno, no ver público, estar prácticamente con mascarilla, solo te la quieres hacer durante el partido? Sí, bueno, al final, a ver, al final digamos que lo que es el viaje en sí en el día y todo lo que se desarrolla es una maravilla. O sea, vamos, ya firmábamos esto para toda nuestra vida de profesionales, como jugador o como entrenador. El día es muy bueno. Los trabajos que han hecho toda la gente para que tuviésemos un día de facilidades en el viaje, eso es tremendo. Ahora, todo te va costando un poco más. Yo creo que llevar guantes y mascarilla durante 16 horas es tremendo. Afortunadamente, yo soy de los pocos afortunados que he tenido hora y media más o menos para quitármela, pero es un alivio, porque la mascarilla, avión, bus, aeropuerto y no quitártela, y guantes, hotel, aeropuerto y no quitártelos, es una sensación de que las manos sudan, las manos te quedan blancas. Bueno, nos acostumbramos a todo. Y te voy a decir una cosa, sí parece no haber grada o no haber gente en la grada, raro, y sin embargo parece, como lo has visto más veces ya en la tele, y ya me pareció menos raro. Me pareció menos raro los gritos que nos escuchábamos, y me pareció el partido hasta más, como digo yo, hasta más futbolístico de lo que me esperaba. Me lo pareció más. Quizás es porque ya no esperabas algo especial de ver en la tele los partidos alemanes y toda esta cosa, ¿no? Pero es evidente, una cosa es la reflexión que hago yo, ¿qué capacidad tenemos los seres humanos para adaptarnos a todo? O sea, ya ves a gente con guantes, con mascarilla durante 14 horas y te parece que los estás viendo a la cara que no ves. Luego te sorprende llegar a aeropuertos como Alicante, que es un aeropuerto con tanta afluencia de gente. Nadie, como un aeropuerto fantasma, te impacta un poco. Esas son las cosas que te van quedando como reflexión, ¿no? Pero sobre todo la gran reflexión es qué capacidad de adaptación tenemos los seres humanos para que todo le demos una normalidad y lo veamos todo bien, nos seguimos riendo, no vamos con miedo a nada, y eso es lo más importante de todo. Pero somos capaces de ver los labios de la gente hasta con las mascarillas, somos increíbles.